Bueno, y regresamos a esta semana con Raquel. Tenemos con nosotros a Isaúl González. Estamos hablando sobre la iglesia en Cuba. Este fin de semana fui a ver la película que hizo Andy García sobre los cristeros. Interesantemente, donde lo fui a ver, la audiencia era, yo creo que 90% cubano. Y la mayoría de verdad que no sabían sobre esa historia y lo que ocurrió en México en 1926. Yo creo que es fantástico que se ha hecho una película para hablar sobre esos temas. Primero, porque creo que se debe honrar lo que pasó al pueblo mexicano para retener la cristiandad, ¿no? El catolicismo, su valor, el sacrificio tan grande que hicieron, tan bien hecha la película, si tienen una oportunidad de ir a verla. Y en inglés en todos los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, en sí, un sí. momento donde estamos hablando sobre un movimiento antihispano, donde hay tantas preocupaciones sobre la inmigración, donde hay tantas tensiones cuando hablamos de la religión. Yo creo que es espectacular. Pero interesantemente después estaba hablando con algunas de las personas que lo vieron y no hacían una conexión entre eso y Cuba y lo que ocurrió en Cuba, no en 1926, pero hace 4 décadas, 5 décadas. Y es interesante porque tienen la edad para saber eso. Lo vivieron en carne propia de alguna manera allá o aquí. Y yo creo que uno de los logros de la revolución ha sido eso, ¿no? Quitarle la historia a lo que ha ocurrido en Cuba y también de alguna manera desmantelar lo que es la cultura cubana, y una gran parte de esa cultura siempre ha sido la religión, sea católica o cristiana. Estamos viendo en Cuba una juventud que no tiene mucho interés por la religión, donde hay una separación, parte por lo que estabas diciendo, porque se creen que, bueno, la iglesia es el vocero, la iglesia es cómplice de lo que ha ocurrido, y a rechazar la revolución, rechazan también la religión. Vemos que hay muchas personas jóvenes que se han criado ateos, que tienen muy poco interés, pero a la misma vez, cuando hablamos de la disidencia, de vez en cuando vemos personas de fe que de verdad que están hablando sobre la religión, hablando sobre la necesidad de que Cuba restablezca un moral, que las personas se casen, que las personas críen a sus hijos con la religión. ¿Cómo va a funcionar eso? Porque yo creo que eso es un componente cuando hablamos de una nueva Cuba, que las personas no consideran. Las personas se enfocan en la economía, en regresar y retomar tierras, un tema que yo nunca he entendido por qué todavía estamos hablando de eso, pero las personas se enfocan en lo legal, en lo de los terrenos, en lo de los negocios, pero no hablan sobre la fibra moral del cubano y el daño que le ha hecho la revolución a esa fibra. Es cierto que Fidel, ¿no?, los Castros, ahora Raúl, se han encargado de destruir una isla, de destruirla no solo en lo político, en lo social, en lo mucho que se había avanzado en Cuba. Tenía una constitución del año 1940 extremadamente avanzada para sus tiempos, definitivamente. Sí. Sabemos el sufrimiento del pueblo cubano en lo económico, una debacle, porque ya lo decía Juan Pablo II, que el comunismo era un error antropológico, y fue un error y sigue siéndolo. Es decir, es ignorar al ser humano, es ignorar cómo reacciona el ser humano, es ignorar la identidad del hombre y la mujer como tal. Entonces, el desastre es total, y efectivamente, digamos, yo fui a Cuba en el año 1998 a cubrir como periodista la visita del Papa, Juan Pablo II. Fue una de las experiencias más preciosas para mí. Y yo allí entendí un poco al cubano, sobre todo al cubano de aquí, y llegué a conocer al cubano de allá, honestamente. Yo fui al Morro y tuve la oportunidad de pararme en el Morro y tener delante de mí La Habana Vieja, y entendí al cubano. Vi que a pesar de la destrucción, aquello era una ciudad majestuosa, una ciudad preciosa. Y digo que entendí al cubano de aquí porque cuando te hablan, ¿no?, te dicen La Habana. Esa añoranza, esa nostalgia. ¿Tú sabes qué? Sí. Tienen razón. Tienen muchísima razón. La tierra más linda que ojos humanos han visto. Bueno, pero dicen que los dominicanos dicen que también eso lo dijo Cristóbal Colón. No te me sientas mal, porque yo sé que por tu sangre corre sangre política, de comunicadora también, ¿no? Pero creo que Cristóbal Colón era un excelente político. Donde quiera que iba llegando decía, esta es la tierra hermosa.
más hermosa que los humanos han visto. ¿Dónde llegó la última vez? Sí, los dominicanos, cuando llegué acá, Es verdad. me di cuenta que los dominicanos dicen lo mismo. Sí, Dicen, mismo, ustedes nos es robaron. No, no, no. Es Dicen verdad. que lo dijo en Cuba. Bueno, también lo dijo para República Dominicana. El hombre era tremendo. Claro. No, pero es la belleza del Caribe. Sí. La belleza de nuestras islas. Eso es muy singular. Y esa es la realidad. Entonces, sí, en Cuba hay una total destrucción. Pero yo creo que la mayor destrucción es en el alma del cubano. Estamos de acuerdo. Es en los valores, es en los principios, es en la familia. Todavía podemos ver que persisten y retoñan valores y ahí la iglesia ha hecho una gran labor y la está realizando en preparar al cubano de la isla para cuando aquello cambie, prepararlo para ser un ser humano, para que reconozca su dignidad. La iglesia ha realizado y está realizando, a pesar de las limitaciones que tiene en toda la expresión de la palabra, ha hecho una gran labor. Y lo está haciendo y tiene que seguirlo haciendo. De ahí parte de mi preocupación, de que esa iglesia tropiece y que haya tropezado con la piedra de la tentación, del acomodamiento, de cierto poder, porque le han devuelto parte de lo que les corresponde y parte de lo que le robaron. Claro. Es como a un niño que se quiera contentar con una chambelona. Te quitaron el plato de comida y ahora mira, conténtate con una chambelona. Eso es injustificable. No estamos, y cuando yo veo personajes de dentro de la iglesia que manejan los escasos medios o recursos de comunicación que tiene la iglesia, que se limitan básicamente a algunas revistas, te hablan que bueno, es parte de un proyecto para más derechos, más libertades, más espacios. Claro. ¿Usted sabe qué? No. Queremos total libertad para nuestro pueblo. A estas alturas, después de tanto sacrificio por creyentes y no creyentes, después de tanto paredón, de tantos años de cárcel, no podemos contentarnos con un poquito más, con una dictadura blanda, con una tiranía blanda. Nos queremos para Cuba, como dice Osvaldo Payá Sardiña, total libertad, total acceso a sus derechos que son dados por Dios y reconocidos por la ONU. Eso es lo que queremos para Cuba. El rol de la iglesia, importantísimo. La iglesia tiene un rol hoy, pero tiene un rol mañana. Tiene que llegar con moral. Que no se nos dé en Cuba, que no suceda en Cuba lo que pasó con la figura de Obando y Bravo en Nicaragua. Obando y Bravo fue un gran líder. Obando y Bravo primero apoyó a los sandinistas contra su lucha contra Somoza. Bueno, se equivocó. Somoza era una dictadura, una tiranía. Sí. Apoyó a los muchachos, como él les decía, ¿no? Después vio que los muchachos eran comunistas, se enfrentó con ellos, los ayudó a bajar, en la lucha. La iglesia católica en Nicaragua, y no podemos comparar iglesias porque eso es peligroso. Sí, claro, claro. Pero esa iglesia peleó junto con el pueblo, estuvo del lado del pueblo para bajar del poder a los sandinistas. Pero después hemos visto un Obando y Bravo irreconocible. Dice, pero este hombre, ¿qué le ha sucedido? Cómo al final de su vida, ya sin autoridad eclesial, a Dios gracias, este hombre se ha confabulado con Ortega, se ha aliado con Ortega, ha bendecido las atrocidades de Ortega, después de haberlo llamado unos años atrás víbora. Sí. Uno no lo entiende. Entonces, aquí hay que enviar un mensaje, sí hay que mirar la historia. No es comparar, pero hay que aprender lo que sucedió en Polonia. ¿Cuál fue la actitud de la Iglesia Católica en Polonia? No cayeron en la tentación de dialogar con el sistema. Tenían la tentación, pero el Papa Juan Pablo II le dijo, no. Ustedes se mantienen firmes al lado del pueblo. Hay buenos y malos ejemplos. Y en el minuto que nos queda, te quería preguntar, mencionaste la visita del Papa Juan Pablo, claro, espectacular. Fue un tiempo donde muchos cubanos de verdad que se conmovieron y yo creo que tuvo un impacto muy positivo en la iglesia en ese momento. Hubo otra visita del Papa ahora. ¿Qué piensas de esa visita y qué es lo que va a significar para Cuba? Primero, toda primera vez es inolvidable. El primer beso es inolvidable, la primera novia no se olvida, estoy seguro, el primer trabajo no se olvida, el primer cheque no se olvida. Claro. La experiencia, el primer hijo tiene que ser extraordinario. Criamos más a los más pequeños, pero eso es otra historia. Eso es un momento histórico diferente, son figuras diferentes. Lógico está, el impacto ha sido diferente. De todas formas, yo considero que la de Juan Pablo II fue un hito en la historia de Cuba. Esta también, a la medida de su alcance.
no va a tener, no ha tenido la misma repercusión, definitivamente, ya es una segunda visita, y lógico, este Papa es un hombre, un gran teólogo, me encanta que es cristocéntrico, yo soy muy cristocéntrico, tengo diferencias con él como pude tener con Juan Pablo II, y probablemente ellos tengan la razón y yo esté equivocado, ¿no? Por algo son papas, ¿no? Pero a nivel de carisma hay una gran diferencia. Y eso que el Juan Pablo II que llegó a Cuba ya estaba vencido por los años y su salud. Este llegó con mejor salud, pero los carismas son diferentes. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Isaúl. Vamos a seguir al tanto de esto y esperemos que ustedes también consideren lo que hemos hablado hoy. Yo creo que perdemos un poco cuando hablamos de la última controversia sobre la iglesia en Cuba, pero creo que son importantes considerar la historia y también los sacrificios que ha hecho la misma y las buenas y malas ejemplos que tiene seguir cuando hablamos de un punto de vista internacional, el comunismo y las revoluciones. No le demos el crédito a nadie de lo que no merecen. Recuerden, la iglesia somos todos. Estamos de acuerdo. Bueno, muchas gracias a ustedes por su sintonía. Los vemos la semana que viene aquí en Esta Semana con Raquel.